programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de su productor. Saludos, país, muchas bendiciones para todos. Aquí se abre esta ventana de patria, esta ventana de opinión, que es una ventana de compromiso con la patria, con el ideal de Juan Pablo Duarte. Es un compromiso nuestro perenne con la patria, con los símbolos que nos identifican. Febrero es algo más que un mes de carnaval. Es algo más que un mes en que celebramos a San Valentín, que celebramos el Día de la Amistad, el Día del Amor. Febrero es patria. Febrero es compromiso. Febrero es un desafío en el calendario de la República Dominicana. Febrero es esencia en la historia nuestra. Febrero siempre es una convocatoria a pensar en los asuntos más serios de la patria. Febrero en nuestro calendario es un trozo de dignidad. Febrero es caracoles, pero febrero es 27, febrero es Duarte, febrero son los trinitarios. Y entonces, estamos en medio de un proceso electoral en el que el país debe hacer un cambio de autoridades vía una elección de un presidente y de un vicepresidente, o quizás de una vicepresidenta. Sin embargo, los políticos que activan en esta campaña no elaboran un discurso que tenga que ver con la soberanía, con la defensa de la soberanía, o quizás valga decir más propiamente con la restauración de la soberanía nacional, porque nuestra soberanía se ha ido deshilachando, se ha ido perdiendo, se ha ido disolviendo. Es decir, hace mucho tiempo que no tenemos gobernantes que procuren el respeto a la soberanía nacional, porque ellos mismos no la respetan. Por eso entonces, en los discursos de los candidatos no se aprecia esa propuesta de restaurar la soberanía. No articulan una propuesta que tenga que ver con la soberanía. Y entonces Duarte es esencia de la soberanía nacional. Por eso, en estos días leímos en todos los medios de opinión que nuestro embajador en Washington, el señor Aníbal de Castro, por mandato expreso del gobierno, se presentó ante una comisión de la Cámara del Senado en los Estados Unidos para pedir ayuda para combatir el narcotráfico. Es decir, actuamos en el mundo como si fuésemos pordioseros. Un país pequeño, sin recursos, debe ser más digno que cualquier otro, porque la fortaleza de un país pequeño, de una nación pequeña, radica en la dignidad de sus gobernantes y de sus gobernados, es decir, de sus ciudadanos, de sus habitantes. Nosotros no tenemos que andar mendigando en playas extranjeras ayudas para hacer lo que nos corresponde hacer. Y como para justificar su pedimento, el embajador Aníbal de Castro
usa como pretexto o quizás como chantaje el argumento de que el cártel de Sinaloa está radicado en la República Dominicana. ¿Pero y qué? Aquí está el cártel de Cali. El cártel de Cali y el de Medellín están aquí. Y el cártel de Puerto Rico está aquí. ¿Porque acaso David Figueroa Agosto, Ángel Millones y este otro muchachito que agarraron aquí, apellido Rivera, que estaba ahí por Herrera, con una fortuna de más de 500 millones de pesos, con 10 años aquí, en el país, operando tranquilamente? Es decir, Aníbal de Castro, aquí operan diferentes cárteles y operan en connivencia con sectores de poder, de uniformes y de civiles. Por eso entonces, el embajador de los Estados Unidos dice: no habrá más ayuda para combatir el narco. No es solo que no la vamos a aumentar, sino que la que damos se va a reducir. Hay recortes drásticos. Y nos dice como una autorización o como un mandato o como una orden imperial: tendrán que ser más eficientes con la menor cantidad de recursos. Y ese adjetivo, tendrán, es una orden, porque se trata de una colonia de nuevo tipo, por supuesto, pero una colonia al fin y al cabo. Y él es el amo que puede dar la orden. Y ante esa orden que él da, tendrán que ser más eficientes con menos. Rosado Mateo siente rasgada la vestidura, porque al fin y al cabo somos dominicanos. Y aun cuando por momentos nos arrastremos, hay un dejo de dignidad que en algún momento sale a flote. Y entonces Rosado Mateo responde: haremos lo que tenemos que hacer, aunque sea con nuestras propias uñas. Muy bien dicho, Rosado Mateo, pero está rasgada la vestidura. Teníamos que exponernos a esta expresión de intromisión y de frescura del señor embajador de los Estados Unidos. No teníamos que exponernos. Pero andar en Washington pidiendo, y más hacerlo con una expresión de chantaje, alguien en Guachupita pudiera decir, o en Dajabón, con una expresión de extorsión: el cártel de Sinaloa está presente en República Dominicana, necesitamos más recursos para combatir el narcotráfico y para combatir a ese cártel. No, la República Dominicana lo que tiene que hacer es controlar las aguas y el espacio aéreo y controlar la frontera con Haití, para blindarnos por ahí, para que no entre la droga. Y si la droga entró y por algún lado tiene que salir, que salga, que se cuide aquel que va a recibir entonces los cargamentos de drogas. La primera responsabilidad nuestra como Estado es garantizar que la droga no entre, o hacer lo posible y lo imposible para que la droga no entre, ni por mar, ni por aire, ni por tierra por Haití. Es controlar nuestra frontera aérea, marítima y de tierra por Haití y por todo el Caribe. Pero si una vez la droga entró y tiene que salir, que salga. Y que sea Puerto Rico, que sea España, que sea Estados Unidos o el destino que sea, que controle la entrada. Y si va un dominicano delincuente con droga hacia allá, que lo atrapen y le canten todo lo que tenga que cantarle en términos de años en cárceles, de acuerdo a lo que dictaminen las leyes vigentes en cada nación. Pero no tenemos que andar pidiendo por ahí. Yo reitero, la fortaleza de un país pequeño no está en que tenga oro en el subsuelo, o en que produzca azúcar, o que produzca cacao. La fortaleza debe estar siempre en la dignidad, en el decoro de un país todo. Por eso,
a nosotros nos duele lo que pasa. Nos duele esa presión del embajador que nos quiere narigonear y nos ofende cuando nos dice: tendrán que ser más eficientes. Naturalmente, quien pide, da. En Dajabón yo aprendí eso desde muy pequeño. Y era una expresión que se le decía a las muchachas: tienen que ser dignas, no pueden estar pidiendo, porque quien pide, da. Tenemos que ir al ejemplo de Duarte, al discurso de Duarte, a ese ideario inagotable de la fortaleza patria que es Juan Pablo Duarte. Y esto a propósito de febrero, a propósito de la Trinitaria y a propósito de la independencia de la nación. ¿Qué nos dice Juan Pablo Duarte empezando su trabajo político cuando juramenta la dirección del partido duartiano? Es decir, cuando juramenta lo trinitario. En ese juramento trinitario: trabajaremos por la separación de Haití, pero por la proclamación de una república soberana, independiente de toda potencia extranjera. Eso lo está planteando Duarte 16 de julio de 1838. 1838. Está Duarte planteando el tema de la soberanía, de la independencia. Y Duarte, 5 años después, 6 años después, sigue reiterando el tema de la soberanía. Por eso, cuando de abril a julio de 1844 Duarte redacta el proyecto de constitución, lo reitera: la nación dominicana es y será libre de toda potencia extranjera. Y más luego Duarte vuelve sobre el tema y habla de que la República Dominicana será libre de toda potencia extranjera o se hunde la isla. Es decir, tiene un discurso reiterativo sobre la soberanía. Pero más allá en el tiempo, marzo de 1864, cuando Duarte retorna al país para incorporarse en la lucha, en la guerra por la restauración, que escribe el himno restaurador, ¿qué nos dice Juan Pablo Duarte? Quisqueyano, sonó ya la hora de vengar tantos siglos de ultraje. Y cuando habla de siglos de ultraje, se refiere al colonialismo español, a ese sistema colonial que nos sojuzgaba y que nos sojuzgó por siglos. No se estaba refiriendo ya a Haití. Haití ya había pasado y no nos gobernó por siglos, por apenas 22 años. 22 años negros, pero 22 años. Es decir, Duarte es reiterativo en el tema de la soberanía. Y sin embargo, en los políticos nuestros no se aprecia el discurso de restaurar la soberanía de la patria, porque hay una soberanía maltrecha, hay una soberanía en entredicho en el país. Por eso la intromisión del embajador Raúl Izaguirre de los Estados Unidos, porque tenemos un embajador en Washington que recibió mandato para estar pidiendo, y no se puede pedir. Quien pide, da. Y voy a Duarte de nuevo, porque Duarte profundizó como nadie en el tema de la soberanía y como un hombre de una concepción antiimperialista, anticolonialista. Duarte, más allá todavía en el tiempo, en 1868, nos deja esta perla para consumar su pensamiento de soberanía, su pensamiento antiimperialista. ¿Y qué nos dice Juan Pablo Duarte? En Santo Domingo no hay más que un pueblo que desea ser y se ha proclamado independiente de toda potencia extranjera. Es reiterativo en el tema de la soberanía, de la independencia. Y más luego Duarte nos dice: si después de 20 años de ausencia he vuelto espontáneamente a mi patria a protestar con las armas en la mano contra la anexión a España,
llevada a cabo a despecho del voto nacional por la superchería de ese bando traidor y parricida, no es de esperarse que yo deje de protestar, y conmigo todo buen dominicano, y por eso yo protesto hoy, contra la anexión de mi patria a los Estados Unidos. Óiganlo bien, ya Duarte lo precisaba, la anexión de mi patria a los Estados Unidos, y agregaba, sino a cualquiera otra potencia de la tierra, y al mismo tiempo contra cualquier tratado que tienda a menoscabar en lo más mínimo nuestra independencia nacional y a cercenar nuestro territorio o cualquiera de los derechos del pueblo dominicano. Por eso me duele que los políticos en campaña no reivindiquen el tema de la soberanía. Y tenemos gobernantes que han ido empeñando la soberanía nacional. ¿O acaso esta carrera loca de tomar préstamo y préstamo y préstamo y un Congreso servil a un Poder Ejecutivo que hace en un año 8, 9, 10, 12 préstamos? Donde quiera que pueden prestar, el gobierno dominicano está tomando préstamos. ¿Y qué hacen con estos dineros? El pueblo no lo ve, pero el pueblo tiene que pagarlo. Y eso es una manera de hipotecar la soberanía nacional. Entonces eso preocupa y eso duele. Y en un mes como este, tan emblemático, que no es solo un mes de carnaval o un mes de San Valentín, esto es un mes de la patria, es un mes de caracoles, es un mes de Camaño, pero es un mes de Juan Pablo Duarte, es un mes de Juan Isidro Pérez, de Pedro Alejandrino Pina, es un mes de lo trinitario. Pero no solo eso, Duarte habló de 4 potencias que se querían repartir esta isla o que se querían apoderar de ella, y hablaba del poder francés, del imperio francés en aquel momento, hablaba del imperio español, que era quien nos sojuzgaba, pero hablaba también del imperio angloamericano, refiriéndose a Inglaterra y a Estados Unidos. Es decir, la visión a futuro del padre de la patria, porque fue un hombre que al estudiar geografía conocía la importancia geopolítica, geoestratégica del territorio insular nuestro, pero de todos los territorios insulares de las Antillas, en términos estratégicos. Por eso luego viene Estados Unidos y se apodera de Cuba, interviene Haití, se apodera luego de Puerto Rico, por el valor, la ubicación estratégica de las Antillas. Y todo eso Duarte lo previó. Y no solo lo previó, lo planteó. Y entregó toda su juventud, su patrimonio, la felicidad de su familia, en aras de que tuviésemos nosotros una patria libre, soberana e independiente. Entonces, es necesario que en un mes como este, los dominicanos, las dominicanas, reflexionemos en temas tan cruciales. Con este comentario extendido, queríamos iniciar esta ventana de patria en el día de hoy. Y vamos a abrir la conversación con el amigo de siempre, el hermano José Ismael Román, historiador, que puede mejor que yo ahondar en estos temas, porque él es un especialista en la materia. Y yo reitero, José Ismael, yo soy un mortal poeta con preocupaciones de patria, porque bebo cada día en esa fuente inagotable del patriotismo que es Juan Pablo Duarte. Y ese es mi compromiso, el ideal duartiano, porque Duarte nos llamó a que diéramos continuidad a su obra, porque ese sería el consuelo con que él descendería a la tumba, de saber que siempre tendría continuadores en su obra. José Ismael, saludos y esta provocación para tus reflexiones. Bueno,